Vamos a reaccionar a este video que se llama ¿Cómo crear al antagonista de tu historia? Del señor Edgar Dodles. Vamos a ver, que no presente ese señor porque se ve interesante su video. Vamos a ver, vamos allá. En una ocasión vi un anime en donde el antagonista tenía las de perder, donde los protagonistas eran mucho más fuertes que él, y yo no tenía ni idea de cómo haría para vencerlos. Estaba más interesado y preocupado por lo que podría pasarle al antagonista que al mismo protagonista. Eso me hizo preguntarme, ¿por qué estoy tan obsesionado con ese personaje? ¿Qué es lo que me hace querer saber más sobre él e incluso que quiera que gane el mal? ¿Quién es ese antagonista? Te lo diré más adelante en este video. Por ahora, veamos cómo es que se hace un buen antagonista. Hola, soy Edgar. ¿Qué antagonistas les pareció a ustedes que debería ganar? A mí me pareció que debió ganar Sisho. Para mí, le hicieron un Deus Ex Machina a Sisho. La pelea fue buenísima. Él no es un villano. Él es el héroe de la historia, de hecho. Darth Sidious, no sé si Darth Sidious, no me interesó tanto. De hecho, a mí realmente Sidious no me parece un gran villano, me parece un señor oscuro más, igual que Vader. A Vader lo que lo salva bastante es el universo extendido, las series y las precuelas, obviamente. Me agrada Garou. Garou es interesante como villano, pero ni siquiera diría yo que es un villano, es más un antagonista. Aizen, bueno, la verdad no me he visto tanto, no me tengo al día Bleach, pero bueno, sé que mucha gente le gusta Aizen. Digo antagonista, no villano. Bueno, sí, tiene razón, antagonista, tiene razón. Él es el antagonista. Él le debió ganar como antagonista, es cierto. Tiene toda la razón. Tiene razón. Él no es el villano, pero sí es el antagonista. Sí, él pudo haber ganado. De hecho, a mí me dio mucha rabia cómo derrotan a él, porque literal no lo derrota Light. Utiliza el poder del guión para hacer que otro personaje haga el trabajo sucio. Todos los villanos de Nanatsu no Taizai. Sí, ¿cuáles? Recuerdo que el primero es este que era el líder de los caballeros, que terminó poseído. Me pareció un villano bastante la verdad. Me caía mejor Dreyfus. Luego están los mandamientos. La verdad bastante todos. Kaiba. Kaiba, es cierto. Kaiba debió ganar. Yugi gana porque tiene el poder del guión de su lado, es cierto. Magneto. En los cómics sí. En las películas no. En las películas Magneto iba full estúpido. E hipócrita. El Magneto de los cómics se hubiese cargado a Jin o lo hubiese intentado matar por haber matado a Charles. El Magneto de los cómics no era tan cobarde como el de las películas. Ranato debió ganar. Moisés solo fue un Deus Ex Machina. Se dañan un montón. Yugi el trampas locas, sí. Vamos a seguir con el video. Edgardo, dibujo webcomics, y en este video te mostraré cómo es que puedes crear al segundo personaje más importante de toda tu historia, el antagonista. Y que incluso pueda llegar a ser más interesante que el mismo protagonista. Ya lo he dicho, el antagonista puede ser muy interesante. Un personaje que quiere conquistar el mundo, o que viste con tonos oscuros y tétricos, y ríe como un maniático mientras acaricia un gato regordete. Miau. En realidad, un antagonista podría ser tú, si hubieras tomado algunas malas decisiones en tu vida. Verás cuando... No necesariamente, un antagonista puede ser el bueno de la historia. Antagonista es que está en contra del protagonista, o que le impide llegar a sus metas. Lo menos en la película El Señor de la Guerra, el villano es el que vende armas a pueblos de forma ilegal. El antagonista es el que lo persigue, el policía que cumple la ley. Sí, básicamente eso, porque tu protagonista puede ser el villano. Yo creo que ya lo he dicho en un video. El antagonista es el que se opone al villano, el que se opone al protagonista. Por lo tanto, si el que se opone al villano es el héroe. Cuando creamos una historia, por lo general pensamos en un personaje principal, algunos secundarios, quizás el mundo en donde viven y la trama en general. Pero la realidad es que una historia trata sobre alguien tratando de lograr algo mientras surgen obstáculos en su camino y él debe superarlos para alcanzar lo que quiere. Exacto. Pues el más grande obstáculo en esa historia es precisamente el antagonista. Por cierto, ¿cuál es tu antagonista favorito? Quizás lo haya mencionado en los ejemplos de este video, déjame saberlo en los comentarios. El antagonista no es alguien a quien el protagonista necesariamente odie, puede que lo haga o puede que no. El antagonista
antagonista principal de tu historia es ese personaje que, por más raro que suene, quiere exactamente lo mismo que el protagonista. Y como los dos quieren lo mismo, inevitablemente tendrán que competir uno contra el otro para obtener lo que desean. Esa es la base de su relación. Imaginemos... Pues no necesariamente, porque si bien hay antagonistas que sí luchan por el mismo objetivo, ponele Black Clover, hasta que quiere ser el rey brujo y también el amigo, el Sasuke de él, también. Entonces digamos que son amigos y antagonistas al mismo tiempo porque ambos buscan lo mismo. Pero también hay antagonistas que buscan lo contrario. Ponele, tipo... Yo creo que él está confundiendo tal vez antagonista con un término que aún no les he explicado que se llama deuteragonista. El deuteragonista, que es ese compañero que también tiene casi la misma importancia que el protagonista, que a veces toma su rumbo por separado, se llama deuteragonista. Tipo lo que es Sasuke. Sasuke es un deuteragonista en toda la extensión de la palabra. Y hay personajes así. De hecho, los amigos de Gon son deuteragonistas. Hay sagas que ellos viven por sí solos y no necesitan la presencia de Gon, que es el protagonista, para existir y para poder brillar dentro de su propia obra. Es un concepto que aún no he explicado, pero no es lo mismo. Que tu historia trata sobre un corredor que se entrena para competir en la carrera más importante del mundo. En una carrera donde dos corredores compiten por el primer lugar, los corredores no necesariamente se odian. Puede que sí, puede que no. Solo quieren lo mismo, ganar el primer lugar, esa brillante medalla de oro y, ¿por qué no?, ese gigantesco saco de dinero. Los dos son personas, tienen vidas propias y los dos tienen sus propios motivos para hacer lo que hacen. Pero el antagonista quizás usa un bat para tomar una pequeña ventaja sobre el No necesariamente, ya lo he dicho, el antagonista puede ser el que cumple la ley y el protagonista puede ser el que rompe la ley. Caso muy claro, ya lo dije, Death Note, si quieres hablar de anime, o está El Señor de la Guerra, si quieres hablar de películas, de cine. Siempre ha existido. Protagonista. Después de todo, él hace las cosas a su manera y las reglas son solo un detalle insignificante. La relación más importante en la historia no es la del protagonista y su interés amoroso, sino la del protagonista y el antagonista. Dependiendo, porque, ojo, el antagonista incluso puede ser un concepto y no un personaje. O sea, si mi historia es romántica, el antagonista no necesariamente tiene que ser, o mi oposición, porque para no hablar de antagonista, que antagonista sea un personaje, pero mi obstáculo no necesariamente tiene que ser una persona. Puede ser la situación social, las condiciones, el mismo estado. No es necesario que sea un triángulo amoroso, no es obligatorio. O sea, puedes tener una historia romántica sin que tengas que tener un tercer personaje que está tratando de ralentizar o de obstruir su relación, que de hecho es bastante cliché. El mejor antagonista para tu historia es aquel que tiene la capacidad de golpear al protagonista donde más le duele, llevándolo a un punto de desesperanza donde cree que todo está perdido y cree imposible salir de esa situación, llevándolo a un punto de crisis. Hablo de cómo crear el punto de crisis en tu historia en otro de los videos que te dejaré por acá en las etiquetas por si te interesa saber más sobre el tema. El antagonista es totalmente necesario para el desarrollo del protagonista porque es él quien representa el obstáculo más grande en toda la historia. El antagonista es ese motivo por el cual el protagonista deberá crecer. ¿Sabes que hay una película muy interesante que es El Quinto Elemento, donde el protagonista y el antagonista jamás se ven, o sea, jamás se encuentran? Lo más cercano que están es cuando uno entra por una puerta, se cierra, salen y luego el antagonista entra. El antagonista es el personaje que hace Gary Oldman, y el protagonista que son Bruce Willis. Y en ningún momento Gary Oldman y Bruce Willis comparten pantalla. O sea, lo más cercano es eso. Uno sale por una puerta y luego al rato el otro entra por la misma puerta. Pero es no intercambian palabras, no intercambian diálogo ni por teléfono, por carta, por nada. Es súper interesante esa película por ese concepto. Porque realmente no interactúan entre ellos. Y lo hacen muy, muy particular. Porque, vuelvo y digo, son cosas interesantes en las que no es necesario cumplir ciertas leyes. Y es lo que digo, es bueno saber las reglas narrativas. Muy, muy bueno. Pero siempre hay que entender, no existen reglas ineludibles en el arte. Y es algo que siempre he dicho y no me cansaré de decirlo.
ser y sacar lo mejor de sí mismo, porque el antagonista es la prueba final del protagonista para tener una mejor vida y ser una mejor versión de él mismo. Así que el protagonista necesita al antagonista para su desarrollo. El protagonista es solo tan bueno como la persona contra la que lucha, lo dice aquí. Ojo, el protagonista necesita un obstáculo, no necesariamente un antagonista, por lo menos. Ponerles un ejemplo. En 1984, libro del que tengo que hablar en el canal, definitivamente sí o sí. En 1984, el protagonista lucha contra el Estado. Y si bien el rostro del Estado es algo llamado el Gran Hermano, se dice durante todo el libro que el Gran Hermano no existe, no es una persona real, es un símbolo, ¿sí? Y es la cara fantástica que colocan para decir que hay un líder, pero realmente cambian de líder todo el tiempo, solo que siguen usando una especie de IA, por ponerlo así, con la cara de un tipo bigotón que se llama el Gran Hermano, o el que le llaman el Gran Hermano. Lo que significa que no hay necesariamente un antagonista físico como persona, sino que el Estado, las condiciones sociales son el enemigo del personaje. Y ahora, porque no hay un antagonista tipo el policía que representa ese Estado, porque hay personajes que representan un concepto, ¿sí? El policía que representa el Estado. Entonces ese personaje es el antagonista, porque él que te persigue e intenta encontrar tus fallas para poder llevarte a ¿cómo se llamaba? Al Ministerio del Amor. Tienen unos nombres brutales. Donde torturan a la gente se llama el Ministerio del Amor. Para llevarte al Ministerio del Amor y encontrar tus fallas y así someterte. Pero no hay un personaje que haga eso. No hay un policía, no hay un juez, no hay un perseguidor. Bueno, sí hay más o menos uno, pero en realidad es alguien que estaba ahí, le tendió una trampa y punto. Pero como te digo, no hay alguien que activamente lo estaba persiguiendo. De hecho, el personaje nunca supo hasta el final que lo iba a traicionar. Cuando ya lo traicionó, le dijo: mira, te la creíste, güey, estaba esperando que cayeras. Pero vuelvo y digo, no es necesario la representación física de algo, porque al final el enemigo puede ser intangible, como una idea, el gobierno, el mundo, un país entero. No es necesario que sea un personaje como tal. Eso es encasillarse mucho, es cerrarse mucho a las posibilidades. Aquí en este libro, y yo le creo. Espérate, ¿qué decía exactamente? Imagina que el protagonista espera, quiero ver qué dice exactamente. Imagina que el protagonista es el corredor número... Y yo le creo. Dice K-Pon, punto clave. El personaje principal es solamente tan bueno como la persona que combate. Ok, pero ojo, yo cambiaría la palabra persona por obstáculo, porque vuelvo y digo, tu obstáculo no es necesariamente una persona. Puedes estar enfrentándote con algo como el concepto de la muerte, y no como en El gato con botas, que la personificaron, sino literalmente el concepto de la muerte. Será algo mucho más metafórico y no es necesariamente que sea un personaje o una persona. Creo. Imagina que el protagonista es el corredor número 1 del mundo y el antagonista es el 50º mejor corredor. Aquí tenemos una lucha muy desequilibrada. Quizás cuando el antagonista vaya a la mitad del camino, el protagonista ya habrá cruzado la meta. No supondrá un verdadero reto para él y esta carrera no será para nada interesante. Pero si el antagonista... Sí, porque eso sí es cierto. Si vas a crear un antagonista, tu antagonista debe ser superior en muchos aspectos a tu protagonista, porque de otra forma, no en todos, pero al menos en muchos o en varios, porque de otra forma simplemente no habrá tensión narrativa. O sea, si me pones o sea, nadie se emociona con una pelea entre Mike Tyson y yo. Nadie. El tipo puede tener como 50 años, pero me va a matar de un puñetazo. Es una pelea que no motiva, más allá del morbo de ver cuán desfigurado me puede dejar el rostro. Pero vuelvo y digo, no es emocionante. Es una pelea que nadie va a ir a comprar boletos, o no mucha gente. Ahora, una pelea entre dos luchadores de un nivel igualado, o que tú apoyas a alguien que tiene balas de perder, te emocionas. Y de hecho, cuando empieza a ganar te emocionas más porque no te la crees. ¡Oh, Dios mío, estamos ganando!
Eso hace parte de la tensión narrativa y es importante. Antagonista es el segundo mejor corredor del mundo. La carrera se volverá realmente interesante porque las cosas ya están más equilibradas. Será una carrera muy reñida en donde cualquiera podría ganar y definitivamente el protagonista deberá sacar lo mejor de sí. Así que haz que tu protagonista y antagonista estén en niveles similares cuando vayan a enfrentarse para que las cosas se pongan interesantes de verdad. Es por eso es cierto, que por lo debería ser general un Moriarty el para un protagonista se Sherlock. enfrenta al antagonista hasta el clímax de la historia, porque el protagonista va creciendo y superando retos que lo preparan para enfrentar al antagonista, y así la pelea esté un poco más reñida. Y ahora una de las características que considero más importante para un antagonista, que puede hacer que incluso queramos más al antagonista que al mismo protagonista. Haz al antagonista de tu historia humano. Y no me refiero a que sea un humano como tal, más bien dale cualidades humanas. Un antagonista puede ser tan normal como cualquier otra persona, puede tener emociones, preocupaciones, buenos y malos momentos, personas a las que aprecia y probablemente hasta tenga un sabor de helado preferido. Pero quizás en algún punto de su vida las circunstancias y sus decisiones hicieron que tomara un camino diferente y terminara convirtiéndose en un villano. Tu antagonista puede tener todas esas cualidades humanas y ser increíblemente simpático, pero no por eso será necesariamente buena persona. Quizás lo que quiere lograr es muy razonable, pero los métodos que utiliza para lograrlo son muy cuestionables. Por ejemplo, quizás el antagonista ha sufrido muchas injusticias que lo han hecho quedar en la ruina y quiere ganar esa carrera y el dinero del premio para darle una mejor vida a su hermanito. Aunque su forma de conseguirlo no sea para nada honesta, sus motivos pueden ser muy razonables e incluso empatía bondadosos. total. Esta información ya hace que podamos sentir cierta empatía con el antagonista e incluso podemos ponernos en su lugar. Hasta podríamos cuestionarnos si nosotros estuviéramos en su lugar, quizás haríamos lo mismo. Si logras que las personas sientan empatía por tu antagonista. De hecho, ¿sabes qué me pasó cuando empecé a ver hace muchos años a Hajime no Ippo? Bueno, yo empecé por la serie y después salté al manga. Básicamente, Ippo pelea, pero no lo necesita. Es decir, Ippo no está teniendo problemas económicos. Que sí, no es rico, pero tiene una empresa de pesca a su madre, es huérfano de padre, pero a pesar de que le hacen bullying, Ippo no... Es bastante un chico promedio, digo. Y simplemente empieza a boxear porque no sabe qué hacer con su vida y quiere ver qué tan fuerte puede llegar a ser. Y se apasiona por eso y es talentoso y tal. Pero, todos los personajes con los que se enfrenta Ippo, por lo menos durante la primera etapa de la serie, antes de que se vuelva campeón, todos son tipos que se han tenido que partir el lomo porque les ha pasado cosas horribles o tienen que ganar el combate porque ganando el combate podrán construir una escuela para los niños sin educación de su país o de su pueblo. El otro está a punto de ser despedido de su empresa y si no gana el combate pues lo echan también del boxeo y se quedará sin empleo y su hermana morirá de hambre. O sea, el otro es un huérfano que mantiene a su hermana y si no puede ganar la pelea no puede pagarle los estudios a su hermana. O sea, es una cosa brutal. Todos los oponentes de Ippo, sean más o menos nobles, honorables, tienen un trasfondo brutal, al menos durante la primera parte. Créanme que cuando ganaba Ippo yo hasta yo pensaba, Dios, yo quería que ganara el otro. Prefiero que gane... Quiero que ganen los otros, o sea, tienen mejores motivos. Ippo después es su propio antagonista. Onda, podrás ser el protagonista, pero si tu estrategia para ir a por el sujeto que está número 2 mundial es recibir los golpes con la cara. Sí. Lo siento, pero eres tu propio antagonista. No es solo eso, es que en realidad cometió un error. Y eso me pareció chévere, que pudieron haber inflado al tipo y simplemente decir, Ippo va a ganar todas sus peleas, pero pierde algunas. Lo cual es muy bueno, porque... Por lo menos a mí las peleas de Takamura ya no me emocionan. Spoiler, Takamura jamás ha perdido una pelea y jamás la perderá. Y ya, Takamura es casi una Merisu, si no fuera porque las mujeres no lo quieren. Pero Takamura es casi una Merisu. Es un tipo que va a ganar sí o sí, es ultra poderoso. Quieren darle tensión a sus peleas diciendo de que, oh por Dios, un golpe más que me den y caeré. Pero se va a sacar un golpe de las nalgas y va a derrotar al otro que está fresquito, que nunca le ha pegado con un solo golpe, lo va a noquear. Entonces ya las peleas de Takamura ni me emocionan, ni me importan siquiera. Las de otros personajes son brutales. El trabajo estará hecho.
Para lograr hacer a un antagonista empático es muy útil imaginarlo en situaciones ordinarias. Sí. Podrías mostrarlo limpiando su casa y cuidando de su hermanito o algo similar. Eso es muy bueno. En vez de riendo como un maníaco en un trono mientras se desliza hacia la locura. Miau. Es muy posible que podamos sentir empatía por el antagonista si es que lo mostramos en situaciones como estas, Lo que acabo porque de es decir. probable que nosotros también hayamos vivido una similar. También existe un elemento que a un antagonista le queda como cereza en un pastel y puede hacerlo increíblemente interesante: el misterio. Crear un personaje misterioso es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Verás, las personas le tenemos un miedo natural a lo que no conocemos, y es muy difícil combatir lo desconocido. También cuando no conocemos algo, nuestra imaginación vuela y podemos percibirlo como una amenaza mucho más grande que la que realmente es. Sin mencionar que tenemos un interés natural por las cosas que no sabemos. Nos gusta el Es cierto, crear un personaje misterioso va a hacer que el personaje sea mucho más interesante. Pero ojo con eso. Eso le puede estallar en la cara a mucha gente. Porque puede pasar como por ejemplo Muzan, el villano de Demon Slayer, de Kimetsu no Yaiba. Que al principio lo ponen todo misterioso y lo ponen con una familia. Y yo estaba súper intrigado con el Michael Jackson porque decía, wow, el villano, se supone que es el demonio encarnado, tiene un hijo y tiene esposa. Y estuvo dispuesto a hacer un montón de marañas ahí para que ni su hija ni su esposa se dieran cuenta de lo que Tanjiro lo descubriera en forma pública. Y yo dije, wow, está interesante, quiero saber qué onda con su familia y tal. Pero resulta que no, todo fue baiteo. Era como que no, él estaba por ahí y simplemente estaba haciendo cosas, pero nunca te explican realmente ni siquiera por qué estaba con esa niña en brazos o por qué tenía esa esposa. Me leí el manga completo. Entonces aquí, que en el manga, no lo dice, en el manga no lo dice. Me lo leí hasta el final y no lo dice. Te lo digo porque fue lo único que me llevó a leer el manga y no lo dice. ¿Y qué pasa con esos villanos que son maldad pura tipo Dio? Por cierto, buen frame para pausar. Sí, buen frame para pausar. Miren, Dio puede ser maldad pura, pero a pesar de todo, Dio tiene... Bueno, Dio tampoco es maldad pura. Digo, sí, es un tipo súper arrogante y tal, y tiene todos los... Pero no es un señor oscuro por el hecho de que uno tiene un pasado. Dio no es simplemente el que, me siento en un trono a beber vino, sí lo hace. Me siento en un trono a beber vino y deleitarme en lo malvado que soy. Sino que Dio es malvado porque tiene una razón de ser. Él empezó a joderle la vida a Jonathan porque quería volverlo loco y quedarse con la herencia de los Joestar, al ser él el segundo hermano, bueno, adoptivo, pero segundo hermano. Y luego, cuando no le funcionó, pues se fue de hipócrita a volverse el mejor amigo de Jonathan, mientras envenenaba a su padre. Es un cerdo, es un infeliz, pero tiene un pasado, o sea, como lo trataba su padre, el por qué es así tiene Dos sentido. cosas. Primero, hay cosas que deben quedar en misterio. Spoiler de Sí. Kimetsu, los demonios son fruto de la mucha ciencia. Segundo, es curioso lo de los personajes misteriosos, sobre todo si son enmascarados. Una vez que se la quitas, no la vuelve a usar. Sí, también es cierto, esto de los personajes enmascarados. A mí también me pareció muy chafa esto de, ¿quién será el villano enmascarado de Naruto? Y todo el mundo, a ver, ni siquiera ocultaste el nombre, porque justo después de que derrotan a Pain y se vuelve Obito básicamente el villano principal de la historia, justo me tiras el flashback donde explican que Kakashi tenía un amigo llamado Obito. Muy parecido el nombre a Tobi. Digo, parecidísimo. Intercambiaste las sílabas y ya lo ocultaste. No, genial. Y justo tiene el mismo poder en el ojo contrario, pero el mismo poder que tiene Kakashi, que es el Kamui. O sea, te la creí. No tenía ni idea quién era. Me sorprendiste un montón. O sea, no me lo esperaba. O sea, wow, no me lo esperaba. Chisme pues. Es como cuando tu amigo te dice: oye viejo, tengo un secreto increíble que debo contarte. Oh, ¿en serio? Dime. ¿sabes qué? Mejor te lo cuento luego.
Esa es la sensación que provoca un antagonista del que no sabemos mucho. Por lo general, al inicio de una historia no tenemos mucha información sobre el antagonista. Quizás sabemos cómo se ve físicamente o su nombre, pero no sabemos qué quiere o por qué hace lo que hace, y mucho menos su historia personal. Esos detalles suelen aparecer en el clímax de la historia porque es ahí cuando se revela la identidad completa del antagonista. Y esto provoca algo muy interesante. Como mencioné antes, le tenemos miedo a lo desconocido, pero cuando lo desconocido se vuelve conocido, ese miedo natural se va y psicológicamente ya no nos sentimos tan abajo de esa amenaza. Y es así como se siente el protagonista en el clímax de la historia, cuando está a punto de enfrentar al antagonista. No te creas, de hecho Lovecraft hace lo contrario. Al principio tienes temor de las criaturas o de los acontecimientos extraños, pero las explicaciones de lo retorcido que es tan brutal que al final cuando lo entiendes te da más miedo. Me leí hace poco otra vez el cuento de... no recuerdo ni cómo se llama. Es un tipo que son dos tipos que viajan a un pueblo y encuentran una estatua de uno de sus amigos, o bueno, de un perro, y resulta que no es la estatua de un perro, es un perro petrificado, y encuentran la estatua de su amigo petrificado, y luego cuando se vuelan a donde su amigo estaba, en una cabañita abandonada donde su amigo estaba hospedado, se vuelan por una ventana, empiezan a leer el diario de la especie de hechicero, de chamán donde se estaba hospedando su amigo, y empiezan a leer los retorcidos vainas que hacía el tipo. Te hiela la sangre. Es brutal. Y digo, las explicaciones no necesariamente tienen que ser, pero si tu explicación es sosa, obviamente es como que esa era la explicación del chiste, dale, todo bien, no, está interesante. Pero si la explicación es brutal y te deja, puede hacerlo mucho mejor. El protagonista ya ha crecido y superado un montón de pruebas, ya ha vivido muchas experiencias que lo han preparado para ese momento y ahora sabe quién es exactamente la persona contra la que tiene que luchar. Ahora sí, los dos están en niveles similares, incluso psicológicamente. También existen otras llamadas fuerzas antagónicas. Son esos retos que preparan al protagonista para llegar con el antagonista. Estas fuerzas antagónicas pueden ser personas o incluso situaciones, como una riña con un amigo o alguna decepción amorosa. Lo que sea que haga que el protagonista tenga dificultades para avanzar hacia donde quiere llegar. Ahora veamos cómo aplica todo esto a algunos de los antagonistas más increíbles del anime. Barba Negra es uno de los muchos antagonistas de One Piece. Este sujeto es la definición de misterio, y de hecho es también un reflejo de Luffy, el protagonista. Hasta tiene hábitos similares y quieren lo mismo en la historia. Bueno, los hábitos son similares, pero son lo contrario. De hecho, fue interesante cómo lo plantearon como antagonista con ese chiste de uno le encantó el pie y el otro lo detestó. Y la bebida, uno le encantó y el otro la detestó. Y literal, desde un principio como que, loco, somos totalmente lo contrario. El hecho de que uno sea joven, el otro sea más viejo. En las facciones, Luffy es muy redondo y Teach es muy cuadrado. Hay cosas, son de un montón de detalles que lo colocan como la antítesis del personaje. Y luego las fumadas que se tira Oda más adelante, pero de eso no me gusta hablar. En el rey de los piratas, pero cada uno a su manera. Nos lo presentan como un pirata cualquiera en un bar, y poco a poco nos van revelando más información, pero nunca terminamos de entender quién es él realmente. No saber mucho sobre él hace que sea muy difícil enfrentarlo, porque no sabemos qué planea y qué es lo que oculta. One Piece tiene más de 1000 capítulos y hasta ahora el sujeto sigue siendo un verdadero misterio. Y un personaje fascinante si me preguntan. One Piece aún no ha acabado, pero Barba Negra y Luffy quieren lo mismo en la historia, así que inevitablemente tendrán que enfrentarse. Y como 10.000 personajes más. No necesariamente. Kid quería lo mismo que Luffy y ya sabemos lo que le pasó. Entonces, que alguien quiere el One Piece no significa que necesariamente tienen que enfrentarse a Luffy, porque no es como funciona esta historia. Meruem es uno de los antagonistas más icónicos de Hunter x Hunter. Es el rey de su especie, y desde antes de nacer era todopoderoso. Consciente de quién era él, nacido para gobernar a su especie y a la humanidad. Ningún ser puede contra él. Él es la cúspide de la evolución y considera a los humanos como hormigas. Empatizar con alguien con esa descripción es muy complicado. Pareciera alguna especie de dios y no un humano pequeñito y sensible como nosotros. En su historia, Meruem conoce una niña ciega a la que no puede vencer en un juego de mesa. La reta múltiples veces, pero no puede ganarle. Eso lo frustra y lo enfurece. Con el tiempo, comienza a sentir respeto hacia ella, aunque no deja de considerarla un ser humano insignificante como todos los demás. Pero con cada derrota que sufre ante ella, Meruem comienza a sentir algo distinto. Dígame. Sangre para el dios de la sangre.
cráneos para el trono de cráneos. Gracias, Sildemol, por ese vitazo. Gracias. Entiende por qué, pero quiere seguir pasando el tiempo jugando con ella, siendo Meruem un monstruo en todos los sentidos. Lo que hace que empaticemos con él no es su poder o su increíble parecido con el diseño de Cell de Dragon Ball, sino su capacidad de ser humano, su miedo de perder a una persona por la cual siente afecto y su deseo de protegerla, Meruem aunque eso vaya en contra de su brutal. naturaleza. Hasta tienen un montón de escenas jugando juntos y divirtiéndose, una situación cotidiana que cualquiera de nosotros podría vivir. Cualquiera podría empatizar con esto. En ese punto de la historia no podía creer que quisiera que ese monstruo siguiera jugando con esa niña todo el tiempo. En ese momento no quería... Uf, es brutal. Hay un video que vi hace, bueno, bastante tiempo, que decía de que Meruem es polémico, tal vez, debatible bastante, pero decía que Meruem era la mejor opción. O sea, lo mejor que le podía pasar a la humanidad en Hunter era que Meruem ganara. Porque Hunter está lleno de corrupción. Y después de la batalla con Netero, Meruem entendió un montón, bueno, de la batalla con Netero y toda su historia con Komugi, entendió un montón de cosas sobre la humanidad, pero no iba a permitir que los corruptos siguieran gobernando. Pero ya no los iba a exterminar. Entonces, era brutal la teoría. Hubiese cambiado el mundo de Hunter muchísimo y tal vez para bien. De hecho, bueno, la hipótesis, porque ni siquiera es teoría, la hipótesis estaba interesante y estaba bien fundamentada. Son de esas cosas que a veces se sacan los fans y que es interesante escucharlas porque realmente sí tienen sentido. Luego se sacan otras fumadas ahí, como pasa con todos los fandoms. Quería que esas escenas terminaran, pero terminaron. Ahora sí, el antagonista del que les hablé al inicio de este video es... Suguru Geto, uno de los antagonistas de Jujutsu Kaisen. Geto es un hechicero que se dedica a absorber lo que en esta serie llaman maldiciones. En resumen, son como monstruos que se crean de los sentimientos negativos de las personas. Geto era una persona respetuosa y tenía la creencia de que los hechiceros debían proteger a las personas más débiles. Esa era su responsabilidad. Un pensamiento bastante humano. Dígame. Obviamente todo va a ir para bien si mataras brutalmente a todo el que se oponga. Bajo esa lógica, que el Imperio Viltrumita nos conquiste es lo mejor en Invincible. Sí, entiendo lo que va. Por eso dije, es muy debatible. Pero al final se refería a que con los cambios que tuvo Meruem después de esa batalla, sí hubiese hecho algo mejor como rey. Y no hubiese sido tan extremista como lo fue al principio. Pero ojo, decía, hey, con los cambios que tuvo, con las cosas que le entendió con Netero, y después de haber... Mira que de hecho, y lo justifican como que, mira, al final, cuando ya él se recupera después de esa batalla, no le interesa volver a matar. Pudo haber matado a Wolf y no lo hizo porque no le interesaba. Pudo haber matado a Puff y no le interesó porque ya el tipo había crecido demasiado, había superado ese afán de estar metiéndole un coletazo en la cabeza y explotar cabezas por donde fuera pasando. Y es grandioso el Meruem del final de su arco. Pero bueno, el status quo debía mantenerse. Y ya hablaremos en algún momento de Hunter y cómo me pareció a mí esa batalla. Porque también tuvo cosas... Si me preguntan. Incluso tenía un amigo y compañero, Goyo, quien por cierto es el personaje más poderoso en la historia de... la historia. Este sujeto podría destruir el mundo con sus bellos ojos si así lo quisiera. En un momento de crisis, Geto llega a la conclusión de que si las personas son las que crean las maldiciones con sus sentimientos negativos, la solución no es destruir esas maldiciones, sino eliminar a las personas que las provocan. Muy cuestionable moralmente. Ahí nace su idea de crear un mundo sin humanos donde solo haya hechiceros. Una conclusión muy extremista si me preguntan, pero su intención al inicio era buena. Esto me enganchó por completo porque Geto solía ser una persona ordinaria. ¿A qué me recuerda esto? Es como... ¿A qué me recuerda esto de... oh, ellos son el problema, por lo tanto debemos eliminarlos a todos y solo quedarnos nosotros, la raza superior que no comete estos errores? Me recuerda cosas.
No sé bien a qué, pero me recuerda a cosas. Pero las circunstancias y sus malas decisiones... Jefe, 2 preguntas. Dígame. ¿Te has visto Code Geass? Sí, Y de ser así, toda, hasta ¿qué la película. opinas de su narrativa? Code Geass... Mira, me la vi realmente mucho después de que tuvo su boom. Y me la vi porque un amigo me insistió un montón. Un amigo me dijo, te va a encantar Code Geass, te va a encantar, te va a encantar, te va a encantar. Debo decir que hay partes que me gustaron mucho, razón por la cual me la acabé. De hecho, hasta me vi la película porque después me dijo, sí, en la película te explican cosas. Porque yo le hice una lista. Así como le hago videos a ustedes, créanme que esos videos antes de ser videos son conversaciones con amigos. Y le dije, mira, no me gustó esto me pareció una estupidez, esto me pareció nefasto, esto me pareció mal narrativamente, bla, bla, bla. Algunos me miran feo, otros me debaten, pero ahí siempre hay conversación. Y este amigo me dijo, bueno, sí, mira, después salió una película, la película que era el final del final. Era como una especie de epílogo. Y me dijo, en la película te explican cosas, no explican nada. En la película te dejan más dudas, de hecho. Te crean más conflictos. Pero sí, hay cosillas que a mí no me parecieron. Me parecieron demasiado Deus Ex Machina. Lelouch me parece que está muy sobrevalorado en cuanto a nivel de inteligencia. La gente recuerdo que en esa época todo el mundo ponía top 3 personajes más inteligentes del anime. Y Lelouch y Kira siempre estaban ahí. Lelouch, Kira y L siempre estaban como en el top 3. Y yo estaba como que... me cuela L, pero los otros dos no me cuelan. Y en algún momento hablaremos de eso. De por qué no me cuela. Nunca me colaron, porque siempre encontraba fallas en sus planes. Era tan fácil como girar hacia la derecha en lugar de la izquierda y su plan se derrumbaba. Lelouch es teatral, bastante. Hay cositas que él hizo que me gustan, que me gustaron, pero hay otras que eran bastante debatibles. Con decir que consiguió un robot ultrapoderoso porque se cayó por casualidad ahí. O sea, literal. Todo su plan final se basa en que tiene un robot, tiene el robot más chetado de toda la historia. Es un mal piloto, pero tiene el robot más chetado de la historia. Y todo su plan solo se puede ejecutar porque tiene este robot ultra chetado. ¿Cómo lo consigue? Se resbaló en una isla, cayó por una cueva y ¡pum!, cayó encima del robot que estaba con la tapa abierta, estaba cargado de gasolina, los controles activados, ni nadie vigilándolo y no tenía piloto. O sea, literal cayó en el asiento y dijo, ¡ay, tengo al robot más poderoso de toda la historia! Cerró la cabina y se fue. Cosas que hay que hablar. Decisiones lo llevaron por el camino de un villano, pero para él sus acciones están totalmente justificadas y ahora deberá enfrentar a los hechiceros que antes eran sus compañeros, incluido su amigo. No era el control de mentes de todo el mundo, algo así, pero su poder solo funciona cuando su plan solo funcionó por tener ese robot. De hecho, hay otra esa historia es muy hardcore. Porque así como tiene esos Deus Ex Machina, también tiene unos Diabolus Ex Machina brutales. El tipo literal resuelve todo el conflicto de la historia. Bueno, su hermana menor lo resuelve como al capítulo 12, 16, por ahí. O sea, no era ni siquiera la mitad de la primera temporada. Y todo se va al carajo porque el autor lo quiso. Porque el autor lo quiso. Goyo, el hechicero más fuerte de la historia. Geto es muy fuerte, sí, pero ¿cómo se supone que vencerá a un hombre que tiene los ojos de Dios? Y no lo digo por lo bonitos que son. Por lo general, en una historia nos preguntamos cómo hará el protagonista para vencer al villano. Pues en esta serie es al revés. ¿Cómo hará el villano para vencer a esos protagonistas? Solo me estoy viendo el anime, pero para el momento en que subo este video aún no conozco esa respuesta. Entonces recuerda que un buen antagonista es aquel que
Es el personaje que quiere lo mismo que el protagonista y compite contra él para obtenerlo. La relación más importante en la historia es la del protagonista y el antagonista, porque es él quien ayuda al protagonista a crecer y superarse. En el clímax, cuando el protagonista y el antagonista se enfrenten, deben estar en niveles similares para que la pelea tenga sentido. El antagonista es ese personaje capaz de golpear al protagonista en donde más le duele y llevarlo a un momento de crisis. Un antagonista misterioso puede generar mucha tensión en una historia y sobre todo puede volverse muy interesante porque queremos saber quién es él exactamente. Y sobre todo, haz a tu antagonista humano y empático. Recuerda que un villano podría ser tú si tomaras algunas malas decisiones en tu vida. A veces nos olvidamos de esos detalles y creemos que el malo es malo y ya. Pero nadie es malo porque sí, siempre hay un porqué. Y siempre hay una historia detrás de sus acciones. Si puedes hacer que las personas empaticen con tu antagonista, el trabajo estará hecho. Espero que estos consejos te ayuden a crear a tu antagonista, y si es así, puedes darle like al video y suscribirte si no lo has hecho aún, para saber más sobre cómo crear webcomics. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en un próximo video. La verdad me gustó mucho. Muy buen video del señor Edgar Doodles. Creo que lo mencioné bien, espero haberlo dicho bien, Edgar Doodles. Cómo crear antagonistas en tu historia. No estoy de acuerdo con todo lo que dijo, pero tiene puntos muy buenos. Tiene puntos muy buenos y me gustaron, de hecho muchos que ya he mencionado en el canal, si lo notaron. Estuvo bueno el video, me gustó, estuvo bueno.